Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente con el propósito, amado Señor, de escudriñar tu palabra como es tu voluntad. Muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos das, Señor. Bendice al hermano Rey, Señor. Úsale como tú lo haces cada día con ese denuedo. Permítenos, amado Señor, tener un corazón sensible y enseñable. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento. Y gracias por este precioso momento, Señor, porque queremos tener familias fortalecidas, llenas de tu presencia y haciendo tu voluntad. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que los bendigas a ellos y a sus familias y que, Padre, podamos poner por obra tu bendita palabra. Gracias porque parte del proceso de nuestra vida y de tu voluntad es nuestra santificación y solamente puede ser a través de estar sentados escudriñando tu palabra y dejándonos enseñar por los maestros del bien. Quédate con nosotros, amado Jesús, en el nombre tuyo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Jasmine. Ya estamos encaminados con esta oración para poder comenzar la clase. Entonces, ¿alguien me quiere decir cuál es el tema de la clase de hoy? ¿Alguien tiene una idea del tema de hoy? Ok, vamos a... el tema de hoy es la autoestima y la infidelidad. Es decir, vamos a estudiar una de las áreas que destruye el pacto que nosotros tenemos con Dios referente al matrimonio. Entonces, ese pacto se puede destruir no de un solo corte, sino ese pacto se destruye a veces despacio, muy despacio, tranquilamente. El enemigo es tan paciente que poco a poco puede irnos trabajando de tal manera que terminamos rompiendo el pacto, o sea, siendo infieles al pacto que tenemos con el Señor respecto a nuestro hogar. ¿Cómo poder tener un hogar fuerte, sólido? Y esto vamos a verlo. Estudiamos la semana pasada acerca de la importancia de ayudarnos espiritualmente, el esposo ayudando a su esposa ayudando al esposo, para poder mejorar su relación espiritual con Dios. Entonces, esa fue cómo poder mantenernos en el temor de Dios. Ese fue el tema que estuvimos platicando. Así que el día de hoy vamos a tener un tema interesante, interesante porque es cómo cuidar de no romper este pacto. Ese pacto que no queremos romper es el pacto que yo tengo con Dios con respecto a mi esposa o a su esposo, depende cómo lo quieras ver. Y vamos a leer en primer lugar el pasaje de Proverbios 7, versículo 5, o sí, 7, 5. O saben qué, mejor vamos a leer una buena porción del 7 porque vamos a estar citando este pasaje muy seguido. Entonces vamos a buscar Proverbios capítulo 7. Vamos a, vamos a leer este pasaje y se van a dar cuenta que la importancia de este capítulo y el capítulo 5, en realidad el capítulo 5, 6 y 7 de Proverbios, los tres capítulos desarrollan un tema muy interesante sobre la infidelidad del hombre y entonces, o de la mujer. Pero lo que tenemos en este caso es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a evitar este problema.
Vamos a leer entonces el capítulo 7 de Proverbios, versículo 1. Vamos a comenzar allí y voy a pedirle a Ricardo a ver si nos puede ayudar con la lectura, por favor. Con mucho gusto, hermano. ¿Hasta qué versículo, hermano? Ya te digo, vamos a leerlo hasta a 7 nada más, versículo 7, 7, 7. Ok. Ujú. Las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes y a un joven falto de entendimiento. Amén. Ok, ahí está. Gracias. Estamos viendo esos primeros versículos, para ser específicos, los primeros 5 versículos, y el 6 y 7 ya es un ejemplo de alguien que no está cumpliendo, no está tomando en cuenta el consejo que Salomón está dando en este proverbio. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el texto, es que la palabra de Dios, y este es un principio, el primer principio que quiero compartir, la palabra de Dios es el preventivo más eficaz contra la infidelidad. Es decir, si estamos cerca de la palabra de Dios, no vamos a tener miedo de caer en infidelidad o de destruir o atentar contra el pacto de nuestro Señor. Entonces, la palabra de Dios, la función de la palabra de Dios. Vamos a ver en este caso que nosotros podemos poner atención a dos cosas. O escucho la palabra de Dios o escucho la palabra del hombre o la palabra de una mujer, dependiendo quién sea. Pero la mejor forma de estar alejado de este tema, de la infidelidad, es la palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que el problema no es físico. Esto significa que uno no termina siendo infiel a su esposa por cuestiones físicas, sino por rupturas espirituales. O sea, el problema es espiritual. Veamos un caso. Cuando David estaba paseándose allá por el terrado de su templo, de su palacio, y vio a Betsabé de lejos, entonces ahí él en su mente cayó en adulterio. Luego, lo demás nada más fue administrativo, mandar a llamarla y que él estuviera allí, etcétera. Entonces, lo que podemos ver acá es que el problema es espiritual, no es físico. Y a veces la esposa dice, pero ¿y cómo es ella? Y quizás es más joven que yo, quizás más bonita que yo, quizás más alta que yo, quizás más delgada que yo. Y comienza la esposa siempre a preguntar. Yo en las muchas consejerías que he dado, siempre la mujer tiene esa duda. ¿Y cómo será ella? ¿Y en qué cosa me aventaja? Y es que el problema no es físico, el problema es espiritual. Y por eso es que entre más cerca de la palabra estemos, mejor. Pero no cualquier palabra así en general. Es que yo estoy leyendo la Biblia así en términos generales. No, debemos de ir específicamente a la área que nos va a dar la fortaleza. Porque la palabra de Dios, al estar en ella, nos da el temor de Dios, y el temor de Dios nos mantiene alejados del peligro, del pecado. Entonces, vamos a ver
en el Salmo 51:18. Vamos a pedirle nuevamente a nuestro hermano Ricardo que nos ayude con la lectura del versículo 18 del Salmo 51. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Lo que vamos a ver es Salmo el Salmo 51, versículo 18. En este salmo, ya los dieciocho, que 50, conocen la palabra se dan cuenta que este salmo 51, David 18. está confesando su pecado a Dios y le 51. está pidiendo perdón, etcétera. Entonces, Salmo 51, 18, por favor. Amén, amén. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ok, es un versículo bien pequeño, pero tiene una tremenda profundidad. Ustedes conocen el caso de David. Ya lo han leído, me imagino, varias veces en la palabra. Y resulta que David, una vez se entera de que Betsabé está embarazada, él trata de ocultar de una u otra forma el pecado y trata de esconderlo y hasta llegó hasta el asesinato del esposo, etcétera. Pero qué tremendo, eso es una parte del pecado de David, que él estaba descontrolado para que nadie se enterara. Pues resulta que se acuerdan que aquello no fue secreto, porque él usó a sus siervos para mandar a traer a Betsabé, o sea, era evidente. Y estos siervos tenían amigos muy íntimos que les contaron, y estos otros amigos íntimos, y como una noticia del rey era una noticia caliente y todos querían comentarla, en realidad esos meses que habían pasado, donde David trató de ocultar su pecado, ya muchos lo conocían. Ya muchos estaban enterados de lo que David estaba haciendo y que había mandado a matar a Urías y toda la maquinación que hizo David para poder esconder su adulterio. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en el pueblo? Voy a explicar la parte espiritual primero. El pueblo había llegado prácticamente a derribar los muros morales de la gente, de todos sus súbditos, de sus líderes, en fin, el pueblo había caído en pecado, porque decían, si el rey hace eso, pues yo también lo voy a hacer. Y si él se da la libertad de hacerlo, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, lo que tenemos acá es que David había causado una ola de inmoralidad sobre todo su pueblo. Por eso dice el pasaje, haz bien con tu benevolencia a Sión, es decir, a Jerusalén, es decir, a tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo. Ahora David ya no está clamando solo por su pecado, está clamando por las consecuencias de su pecado y por el pecado del pueblo, porque él había hecho que el pueblo tuviera la libertad de entrar en ese pecado porque el rey lo ha permitido y nadie podía juzgarlo porque el rey estaba mal. Así que el pueblo estaba muy mal moralmente hablando. Ahora, físicamente hablando, eso es espiritualmente. Físicamente hablando, ¿qué es lo que estaba pasando? Él estaba ganando las victorias. David dice que iba venciendo. David en ese entonces las batallas físicas las estaba ganando, pero la batalla espiritual la estaba perdiendo. Y eso es muy triste, porque nosotros podemos parecer muy exitosos en el trabajo, muy exitosos con la sociedad, muy exitosos en la iglesia, como nos ven y todo, pero ahí adentro, espiritualmente, ¿cómo estamos? Puede ser que ya haya caído en adulterio la persona y espiritualmente hablando ya está en el lodo, pero físicamente hablando está dando una buena imagen a los demás. Así estaba el rey David. El rey David estaba lanzando una bonita imagen a nivel general porque estaba venciendo pueblos, estaban teniendo victorias.
Y él dice que ese era el tiempo en que los reyes salen a la batalla. Pero él no había ido a la batalla, él se había quedado ahí. ¿Y cuál era el gran problema de David? Cuando el profeta Natán le reclama, llega a exhortar a David, él le dijo, después que David reconoció su pecado, le dijo Natán, por cuanto menospreciaste la palabra de Dios, Dios te, ha, te va a causar problemas dentro de tu familia. O sea, en otras palabras le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Ahora, todo rey tenía que escribir con su puño y letra la Torá, o sea, lo que es los 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Todos los reyes tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque iban a necesitar toda esa información para poder juzgar al pueblo. Una de las funciones del rey era juzgar. Y entonces, para poder juzgar necesita conocer la ley. Y para conocer la ley se le pedía a los reyes que escribieran todo el Pentateuco. Es decir, David no podía decir que no sabía que la Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No podría decir, porque él lo había escrito. O sea, ya lo sabía. Pero no solo eso, sino otros pasajes que también hablan de, eh, del adulterio. Y luego, ahora que será esto, le dijo Natán, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué significa eso? Significa que para David no fue importante el principio bíblico de fidelidad, el principio bíblico de no matar, de no robarle la mujer a otro, de no adulterar, etcétera. Entonces, ¿por qué tuviste en poco? Eso quiere decir que todos estos pasajes bíblicos los tiró por el suelo, no los obedeció, más bien los obvió, los rechazó, los hizo a un lado para poder pecar. Tenía que hacer a un lado todos esos pasajes que la Biblia le hablaba de no hacerlo. Y entonces él tuvo en poco, o sea, menospreció la palabra para poder pecar. Y la palabra de Dios para nosotros son como muros. La palabra de Dios, los principios bíblicos de no codiciarás la mujer de tu prójimo, cuando dicen no robarás, cuando todo esto son como muros que hay en nuestra vida espiritual y nosotros no podemos pasarlos, porque para nosotros son convicciones serias, son convicciones fuertes. Pero David derribó sus muros. Y no solo él, sino el pueblo derribó los muros morales y se dieron a la lascivia. Entonces, por eso la petición de David, vuelvo a leer este pasaje y dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Los muros físicos de la ciudad estaban bien puestos. Es más, ningún pueblo se atrevía a atacar la ciudad de Jerusalén, porque los ejércitos de David salían para atacar las ciudades a otros lugares. Entonces los muros de Jerusalén estaban intactos, fuertes, sólidos, físicamente hablando, pero los muros espirituales, los muros morales del pueblo habían sido derribados. Y la petición de David es, edifica los muros de Jerusalén. Vean qué interesante hasta dónde llegó el arrepentimiento de David, que no solo reconoció su pecado, sino ahora está intercediendo por el pueblo que él mismo promovió para que cayeran en el pecado. Está diciendo, Señor, perdóname que mira hasta dónde llegó el pecado, pero te pido que tengas misericordia, haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Otra vez
tenían que volver a levantar los principios bíblicos y darles importancia. Y para eso, David tenía que reconocer su pecado públicamente. No podía hacerlo a escondidas. Para poder levantar los muros de Jerusalén, él tenía que reconocer que había cometido pecado y que lo que ¿Cómo lo hizo David? Bueno, escribió un salmo, el Salmo 51. Y si ustedes leen al principio de ese salmo, a ver si lo tienes todavía por ahí, Rico, puedes leer las notas iniciales del salmo antes del versículo 1, si puedes leer lo que dice allí ese salmo. El 51, antes del versículo Sí, 1. sí, Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a ok. la multitud de tus Ese ya es el piedades, versículo 1. borra mis rebeliones. Ajá. Entonces dice ahí al músico principal. ¿Qué significa eso? David elaboraba salmos para ser cantados en la congregación. Y David elaboraba los salmos y se los daba para que la gente estuviera meditando, reflexionando en esos salmos, para que la gente, esos salmos que habían sido inspirados por Dios a través de David, la gente los pudiera cantar. Esa era la forma en que ellos repetían y memorizaban las letras de los salmos. Entonces, David escribió su pecado, escribió el Salmo 51, es la oración de David cuando él está pidiendo a Dios que lo perdone por todas sus rebeliones. David no solo está pidiendo perdón porque lo descubrieron, porque David en realidad él solo no confesó pecado, a él Natán lo descubrió. Así hay muchos hombres que están en malos pasos, quizás iniciando una mala relación para caer en adulterio, y la esposa lo descubre, le revisa el celular y le ve unos mensajitos por allí, y ella dice, no, pues tú estás hablando con otra mujer, y mira lo que dice, estos mensajes son están hablando de una intimidad y no sé qué. Entonces, los hombres a veces son sorprendidos o las mujeres son sorprendidas. Quiere decir que de su corazón no nació el arrepentirse, sino que fueron descubiertos. Ahí hay un peligro que no tiene que ver con David. El peligro es que te apartes del caso, pero no del pecado. Es decir, tú puedes decir, uy, me descubrieron, entonces no, con esta ya no tengo relación, me voy a apartar de ella y ya no quiero nada con ella. Y ya le dice a la esposa, mira, yo ya la corté, ya cerré mi Facebook y ya no le mando mensajitos y nada. Ah, bueno, está bien, estoy arrepentido, sí, 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 sí. No, lo que hizo fue cerrar este caso, pero en 2 o 3 años va a ser otro caso con otra mujer, con otra persona. ¿Por qué? Porque fue descubierto y no procedió de un verdadero arrepentimiento. Ahora, David fue descubierto por Natán. Bueno, mejor dicho, por Dios. Dios supo todo, le habló a Natán el pecado de David. Natán fue obediente y difícil ir a hablar, a confrontar al rey, y con toda sabiduría lo confronta y le habla. Pero el tema es acá que David fue descubierto, fue descubierto. Probablemente el pecado de algunos todavía no se ha descubierto, pero yo te quiero motivar para que antes de que sea descubierto, tú seas sensible al Espíritu Santo y que digas, mejor no. Ten temor de Dios y apártate antes de que se vuelva público tu pecado y Dios mande a un Natán, así como dice Gálatas 5:16, que si alguno es sorprendido en alguna falta, como David, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, es probable que Dios use a una persona para irte a confrontar,
¿para qué, qué necesidad tenemos de eso cuando tenemos al Espíritu Santo que nos confronta? Cuando podemos escuchar la voz del Espíritu que nos está diciendo, apártate de esa persona, no sigas en esas conversaciones, eso te daña, apártate de esta amistad. Y entonces podemos decir, no, pues sí, tienes razón, tienes razón. Y puede ser que el Espíritu Santo te esté hablando a través de tu esposa o de tu esposo. Y allí, ese es el primer Natán que llega, tu esposa y tu esposo, porque ella se entera, ella se da cuenta. Entonces es mejor apartarse. Miren, el problema de la infidelidad es espiritual, no es físico, es espiritual. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y las consecuencias llegan hasta donde no nos imaginamos, como el caso de David. Pero lo importante es, ya sea que te descubran o que tú solito te arrepientas y te apartes, lo mejor es que busques un verdadero arrepentimiento, cualquiera haya sido la forma en que abandonas el pecado. No lo hagas como abandonando este caso, sino como abandonando tu naturaleza pecaminosa en esa área de tu vida. O sea, una verdadera victoria espiritual. Entonces, cualquiera podría decir que este pecado de la infidelidad proviene de aspectos físicos, por la atracción, etcétera, o podría ser que alguien dice viene por aspectos sociales, como en la interacción con personas, en el trabajo, en la iglesia, los que están trabajando con personas así muy de cerca, en consejerías, en fin, hay muchas formas en que el enemigo puede llegar para comenzar a escuchar las palabras de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Entonces, o puede ser, no, es que esto fue circunstancial. No, pues tampoco. O sea, es que se fue dando, como dijo una hermana. ¿Y qué pasó? No, pues es que me invitó a un café y una cosa igual a otra. En total terminaron en una cama de un hotel. Y todo comenzó con un café, nada más. Entonces, no, pues ten cuidado, esos cafecitos mortales que debemos de tener la sabiduría de decir, no, mejor me aparto. No es circunstancial, es espiritual el problema. Y ya lo vamos a revisar. Dice que, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Según los versículos que leímos en capítulo 7, dice así: si yo quiero mantenerme alejado de la infidelidad en el matrimonio, yo tengo que, en primer lugar, aquí tengo 21. un resumen de estos versículos. Dice así, en primer lugar, guarda mis razones, dice el Señor. Guarda, o sea, obedece mis palabras. Atesora contigo mis mandamientos. Atesora quiere decir darles importancia, dale valor a la palabra de Dios. Dale valor a la palabra de Dios. Y por eso dice, guarda, atesora contigo mis mandamientos. Haz de caso como que cada mandamiento, cada principio de la palabra es para ti como una joya. Cada principio es como que si fuera oro, como si fuera plata. Por eso dice, atesora, guarda tu mejor tesoro, tú lo proteges, lo cuidas, lo escondes por ahí para que nadie te lo vaya a quitar. Así también los consejos de la palabra de Dios, los mandamientos, debemos de darles el valor que tienen, atesorarlos. Pero ese fue el problema de David. Desvaloró la palabra de Dios. Por eso le dijo el profeta Natán, has tenido en poco, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué la menospreciaste? Entonces podríamos decir que el primer paso para el adulterio es apartarte de la palabra de Dios. Ahí se comienza, menospreciando la palabra de Dios.
Por eso dice, atesora contigo mis mandamientos. Luego dice, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, obedece mis mandamientos y vivirás. O sea, no vas a caer en el pecado, porque el pecado da luz la muerte. Pero si obedeces la palabra te lleva a la vida espiritual. Y esto es hermoso, es muy bonito, el hecho de estar en buena relación con Dios. Quizás tú puedes hacer un resumen en tu vida y decir cuántos amigos tuyos han caído, cuántos compañeros de trabajo, de escuela ya están divorciados, ya están separados, ya está frustrado. Algunos llevan hasta 2 matrimonios o 3 matrimonios y tú sigues con tu misma esposa como quien dice, no, pues ya déjala, ¿verdad? Ya demasiado. No, al contrario, tú eres como que estamos caminando en la cuerda floja en la vida y ya muchos cayeron y tú sigues todavía, tú sigues ahí. Pero eso es lo que dice, vivirás. Todavía puedes ver victorias grandes en tu vida y apreciar y amar a tu esposa a medida van pasando los años, le vas dando aprecio, le vas dando cariño, porque cuidas los mandamientos. La Biblia dice, ama a tu esposa y la esposa igual que ame a su esposo. Así que cuando los dos se aman, disfrutan todas las etapas de la vida y no hay ninguna etapa en la cual de la vida en el matrimonio la cual sea desagradable. No, todas las etapas son hermosas en el matrimonio. Todas, todas, todas. No es la institución del matrimonio es perfecta. Somos nosotros los que a veces tergiversamos la institución y la despreciamos y decimos, no, es que esto del matrimonio es un lío. No, tú eres el del lío, eres tú. No es ni las circunstancias, ni la esposa que tenía, ni el matrimonio. Es tu pecado allá adentro. ¿Por qué? Porque te apartaste de la palabra de Dios. Dice, guarda, y mi ley guárdala como la niña de tus ojos. O sea, cuídala, cuídala. También dice, lígalos a tus dedos. Normalmente cuando nosotros queremos acordarnos de algo, antes, por lo menos antes, ahora en el celular te manda avisos, te manda alarmas. Conozco una hermana que está por ahí que tiene alarmas para todos. Hora de leer la Biblia, hora de esto, hora de lo otro, y le está sonando su celular diciéndole, digamos que suena la alarma y dice, alarma, y vamos a ver, es para hacer esto, es para hacer lo otro, está bien organizada. Y qué interesante es eso hay algo que te recuerda, pero en aquel entonces que no tenían celular, dice, lígalos a tus dedos. O sea, ponte allí una señal en tus dedos para que te acuerdes y digas, ¿por qué me amarré el dedo? Ah, pues porque estoy memorizando un pasaje bíblico. Y ahí te cambias, si no te pones amarrarte el dedo, pues cámbiate el anillo a otro dedo. Te lo pones por otro lado y dices, ¿por qué lo tengo acá? Ah, es porque me quiero acordar de memorizar un pasaje bíblico, porque quiero estar en buena relación con Dios. Esto es para acordarme de que tengo que fortalecer mi vida espiritual. Alguna cosa como esta dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Memorízalos. Escriban en la tabla de tu corazón. Memoriza estos pasajes. Di a la sabiduría, eres mi hermana. O sea, es decir, que te familiarices con la palabra de Dios. Que estés tan familiarizado con la palabra que quizás no estás sabiéndola de memoria toda, pero sabes, tal vez no sabes el versículo, pero sabes el texto. Tal vez no sabes cada palabra, pero sabes el principio. Y tú dices, no, pues mira, esto y esto dice la Biblia. Es cierto. No sé dónde está, pero ahí está en la Biblia. Sí, tienes razón. Lo importante no es dónde estés, sino que tú
vivas ese principio en tu vida personal. Recuerda que los textos, versículos y todo fueron añadidos por hombres, no por Dios. Eso fue para darle una estructura a la Biblia, para encontrar fácilmente los mensajes que da, poder ubicar los contextos, capítulos, etcétera. Pero lo importante es conocer el principio y vivirlo. Por eso dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Muy familiarizado con la palabra de Dios. Ya tú sabes a qué hora la lees y cómo te relacionas con la palabra. Y luego dice, y a la inteligencia llama parienta. Ven, estamos muy relacionados, estamos familiarizados con el texto. Ahora, ¿todo eso para qué? ¿Para qué todo esto? Bueno, sí crezco espiritualmente, sí, yo voy a estar mejorando mi vida espiritual, sí, voy a estar creciendo espiritualmente, sí, pero ¿para qué dice la Biblia que es todo eso? Dice ahí el versículo que sigue, 5 dice, el propósito de hacer todo esto es para que te guarden de la mujer ajena. Fíjate qué interesante. Para que te guarden de la mujer ajena. La mujer ajena es una mujer que está casada, que tiene su marido, por eso es ajena la mujer. Dice, te van a guardar de la mujer ajena. Es decir, una mujer que está casada y que eh, se te está acercando a ti y que tú le gustas y que le gusta estar contigo. Al inicio no todo es ya lo físico, no. Al principio es conversación, platiquita, que me gusta platicar contigo, me gusta cómo piensas, tienes buenas ideas. Por ahí comienza y ni te das cuenta, pero cuando tienes la palabra de Dios como un muro encima, ninguna mujer va a llegar. ¿Por qué? Para que te guarden. Guarden quiere decir que te protejan. Ningún hombre va a llegar ofreciendo el cielo y la luna y las estrellas a la mujer que la va a dejar toda desorientada. No. ¿Por qué? Porque estás en la palabra y crees lo que dice la Biblia. Entonces, para que te guarden de la mujer casada. Y dice, para que te guarden también de la extraña que ablanda sus palabras. La extraña es una mujer que no está casada. Es una mujer eh, que te la puedes encontrar, una nueva relación, una nueva amistad. Nunca te habías acercado a ella, pero ahora la estás conociendo, etcétera. Entonces, importante, todos esos de guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos, como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escribe la tabla de a la sabiduría, etcétera, etcétera, y a la inteligencia llama parienta. ¿Todo para qué? Para cuidarte de la mujer extraña y de la mujer ajena, que ablanda sus palabras. Oh, imagínate todo lo que hay que hacer para evitar el adulterio. Entonces, sí, es cierto. Entonces quiere decir, otra vez volvemos, el problema del adulterio no es físico, ni circunstancial, ni social, es espiritual. Es espiritual. La debilidad comienza en el espíritu. Cuando se te caen las barreras, los muros espirituales, prácticamente como dice la Biblia, una ciudad sin muros es fácilmente conquistable, porque ya no tienes muros. Si tú no tienes convicciones, si tú no tienes principios bíblicos los cuales están protegiendo tu vida, cualquier persona, hombre o mujer, va a llegar a destruirte por completo. ¿Por qué? Porque tus muros son muy débiles. Tus muros no tienes convicciones firmes, sólidas. Entonces, el propósito de hacer todo eso es para protegerte de la mujer ajena. Bueno, cualquiera podría decir, no, lo que pasa es que eh, todo eso es para crecer espiritualmente. Bueno, sí, como dijimos, todo tiene muchos beneficios, pero específicamente es para cuidarte
para cuidarte de que no caigas en esas fosas profundas del adulterio. Entonces, ¿cómo me ayuda la palabra? Para ir a la parte más práctica, ¿cómo me ayuda la palabra de Dios eh, para protegerme de esto? La Biblia constituye un verdadero muro para evitar el adulterio. Fueron esos muros que se le cayeron a David. Nosotros podemos levantar esos muros y tener una fortaleza espiritual de tal manera que ninguna persona atraviese todos esos principios. Hay un principio sencillo: tu mejor amiga es tu esposa, tu mejor amigo es tu esposo. Si tú estás quebrantando ya ese principio, ya estás rompiendo los muros, estás derribando los muros, estás teniendo en poco la palabra de Dios. Con solo ese, si tú comienzas a platicar cositas así muy interesantes, cosas que no le dices a tu esposa, porque si tu esposa llega a saber eso, te vas a meter en serios problemas. Entonces, si sabes que aquello no le va a agradar a ella, pues no lo hagas mejor. En vez de estar escondiendo eso, mejor no lo hagas. Evita los problemas. La palabra de Dios forma carácter, nos hace piadosos, nos hace temerosos de Dios, nos hace la palabra de Dios eh, personas que estamos inclinados hacia el bien. Cuando viene una persona queriéndonos voltear hasta el otro lado, no lo va a poder hacer porque estamos inclinados delante del Señor. Y esto hace que nuestra mente, escucha muy bien, que nuestra mente sea sana, que nuestra mente sea pura, que podamos tener una mente higiénica. Pero qué interesante, las personas que tienen una mente sana y pura ni entienden los chistes de doble sentido, porque no le alcanzan a llegar hasta allá. Es tan puro, es tan santo que esas cosas no las comprende, no las entiende. Tienen que explicárselas aparte para poder captarlas. Entonces, es importante, hermanos, la palabra de Dios nos protege de caer en el adulterio. Y principios como no cometerás adulterio, ahí en Éxodo 20:14. Bien claro, con solo esa palabra ya es un muro muy fuerte. En Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Todos esos principios vienen a ser muros muy sólidos, muy fuertes, para que nosotros no podamos pasar. Los muros nos protegen del ataque, pero también nos protegen de que salgamos nosotros de la ciudad. O sea, no, esos muros me aíslan del problema, pero también me evitan que yo vaya en un momento de debilidad, porque ahí están los muros sólidos y fuertes. Entonces, hay consejos concretos en la palabra que nos ayudan. Por ejemplo, ahí en Proverbios 2, versículo 16, dice: serás librado de la mujer extraña. ¿Por qué? Por estar en la palabra. De la ajena que halaga con sus palabras. Ahí está. Ahora, vean ustedes, y aquí vamos viendo ciertas cosas. Las palabras de la mujer. Vayan poniendo atención en eso. Las palabras de la mujer. En Proverbios 6:24 dice así: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Está hablando otra vez de lo blando que son sus palabras, de lo hábil que es una mujer o un hombre para poder derribar los muros espirituales que tú tienes. Algunas mujeres tienen muros bien altos, bien sólidos, y otras los tienen súper débiles, que con unas platicaditas que den, ya casi se queda al borde del precipicio, porque no tiene convicciones firmes. Y dice que estar en la palabra me guarda de estas cosas. Ahí en el capítulo 7, vean ustedes a este hombre, bueno, nos dice
que nos guarda, y en versículo 5 nos guarda de la mujer ajena, de la extraña. Entonces, sí hay consecuencias cuando cruzamos esas barreras, pero las consecuencias no deberían de ser la motivación para obedecer la palabra. Es decir, yo no digo, no, pues es que si yo le hago caso a esta persona, voy a perder mi familia, voy a perder a los amigos, voy a perder mi privilegio en la iglesia, voy a hacer esto. No, al ver las consecuencias, tú dices, no, mejor me aparto. Y bueno, te apartaste por lo menos, pero hay una premisa todavía más importante, que es, no obedezcas la palabra por temor a las consecuencias, sino por amor a Dios. Porque amas, no vas a dar pasos en ese sentido de el adulterio, sino mejor te apartas. ¿Por qué? Por el temor de Dios. Porque amas a Dios. Mejor te apartas y ya no sigues en ese camino. Entonces, recuerda, nuestra motivación para obedecer la palabra no son las consecuencias del pecado, sino nuestro amor a Dios, nuestro temor a Dios, nuestro deseo de tener siempre la comunión, valorar la comunión con el Señor. Eso es muy importante. Es un principio que va a fortalecer nuestro matrimonio. Entonces, el mejor consejo es que se prevenga o que se evite la infidelidad. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Lo que pasa en esto es que todos los caminos que te llevan a pecados sexuales, si tú das un paso, regresar de ese paso que diste te va a costar increíblemente. Sí te puedes regresar, pero te va a costar muchísimo regresar un paso. Si das 2 pasos, te va a costar mucho más. Si das 3 pasos, 4 pasos, regresar en tu mente casi se está volviendo imposible. Y el recuperar la sanidad mental, el tener una mente pura y un corazón sano, cada vez se convierte en algo difícil, porque estás dando pasos hacia un pecado que dice la Biblia que no es un pecado común y corriente, sino que este pecado afecta tu cuerpo. El pecado afecta espíritu, alma y cuerpo y te deja allí una huella en tu vida, para toda tu vida. Entonces, lo mejor es no dar pasos hacia estos pecados. Mejor cierra esas puertas y apártate por completo, porque allí vas a estar seguros. Porque hay quienes dicen, no, yo soy fuerte y puedo acercarme, puedo llegar hasta estar muy cerca y no caer en el pecado. Eso es jugar con el pecado. Eso es como Sansón, ¿se acuerdan? Que comenzó a jugar hasta que finalmente lo agarraron, finalmente lo agarraron. Y nosotros no podemos confiarnos en la carne, de decir, no, a mí no me pasa, esa no es mi debilidad. Finalmente estás diciendo en el fondo, yo soy fuerte en esa área. Pero como decía Pablo, es mejor darle gloria a Dios de que se fortalezca en nuestras áreas débiles y no creer que yo tengo esas áreas fuertes. ¿Por qué? Porque justamente en las áreas donde yo estoy más confiado, es ahí donde el enemigo te va a atacar. Y es muy, muy peligroso. Así que tengamos ese cuidado. No despiertes al gigante sexual, porque te va a destruir. Mejor déjalo dormido. Ahí está, déjalo tranquilo y tú sigue adelante. Porque una vez despierto, te va a causar muchos, muchos problemas. Entonces, para poder llegar
a considerar la infidelidad, tienes que derribar la palabra de Dios. O sea, desobedecer la palabra. Tienes que derribar tus convicciones personales y tienes que destruir los muros y destruir las torres. Es interesante que en una ciudad está protegida por muros y torres. Sobre los muros se hacen torres. Y dice la palabra de Dios que los reyes más exitosos en las batallas fueron aquellos que construyeron muros y torres en tiempos de paz. O sea, en el momento de la tentación y todo eso, ya para qué vas a construir un muro. Imagínate que te ataca el enemigo y ya viene a atacarte y tú dices, voy a hacer un muro y le pones cemento y piedra y todo, pero ese cemento está fresco y fácilmente con un empujón se cae. Entonces, mejor hacer torres en tiempo de paz. Ahora que estás tranquilo, no hay ningún problema, fortalécete de la palabra de Dios para que cuando venga el enemigo, tú vas a estar confiado en el Señor, no en ti, en el Señor, de que el enemigo no te puede atacar, no te puede hacer nada. Entonces, las torres, ¿para qué sirven las torres en nuestra vida? Los muros sí, pues ya sabemos, protegen, pero las torres, ¿para qué sirven? Normalmente los que querían proteger una ciudad ponían torres en las áreas más débiles de los muros, es decir, en las esquinas, enfrente de la puerta, donde se abre. Ese es débil porque al abrir las puertas se puede meter el enemigo. Habían dos torres así, a la par de las puertas. Y en las esquinas ponen torres. ¿Y por qué torres? Torre era la parte sólida de un muro. Era donde todo mundo podía estar seguro en una torre. Y en las torres habían armas, en las torres habían escudos, en las torres se usaban las torres para guardar dinero también. Los tesoros del pueblo estaban guardados en las torres. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo debe ser nuestra torre fuerte en momentos de debilidad. Correrá a él el justo, dice, y será protegido, cuidado y levantado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra torre fuerte. Y por eso nosotros debemos de construir no solo muros, sino torres en las áreas débiles de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas áreas débiles? Pues si para ti, por ejemplo, tú tenías un abuelo adúltero, tienes un padre adúltero, pues esa es una área débil en tu vida que debes de proteger. ¿Qué es lo que debes de hacer? Levantar torres en esa área. Torres, ¿qué significa? Llenarte de la palabra de Dios. No solo principios generales como un muro, sino fortalecerte con principios específicos para protegerte y cuidarte de cuando el enemigo venga y aceche nuestra vida. Entonces, no derribemos nosotros los muros. Los muros del adulterio, ¿sabes? No se pueden derribar de afuera. Los muros del adulterio se derriban desde adentro. Eres tú mismo que los vas a eliminar. Eres tú que vas a derribar esos muros. No es el enemigo. El enemigo no puede contra la palabra, pero nosotros sí podemos menospreciar la palabra. Y luego no le eches la culpa al enemigo, porque fuiste tú quien derribaste los muros. Fuiste tú quien abriste las puertas inocentemente, como ese hombre que aparece ahí en el Proverbio 7, que es un hombre simple, es una persona simple. Bien, vamos a segundo punto, vamos a ver el segundo punto. La infidelidad y la palabra del hombre. Ahora, ya vimos la infidelidad y la palabra de Dios. La palabra de Dios te está diciendo, cuídate de esto, cuídate de lo otro, y levanta muros y te protege.
Ok. Si no estás escuchando la palabra de Dios, la otra opción que el hombre tiene es escuchar la voz de una mujer o escuchar la voz de un hombre. Si es mujer, ¿verdad? La persona. Aunque ahora la voz de una mujer a una mujer o de un hombre al mismo hombre. O sea, hay que cuidarnos por todos lados. Ya no solo la mujer es la que es el instrumento del enemigo para derribar, sino también hombres lo pueden hacer. Entonces, la infidelidad y la palabra del hombre. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Si no oímos a Dios, vamos a terminar escuchando la voz de una mujer o de un hombre. En Proverbios 7 lo describe con las palabras siguientes. Dice, hay un joven allí, hay un joven que se considera como un joven simple. Era un joven simple, es decir, no es sabio. El hombre, ese joven que estaba ahí, no es sabio. ¿Qué significa eso? Que no tenía el temor de Dios. O sea, no había temor de Dios en su vida. Era falto de entendimiento, así lo describe la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no tenía palabra de Dios en su corazón. Estaba desprotegido, estaba sin muros espirituales y podía caer con facilidad. Y entonces, como era falto de entendimiento, no tenía palabra de Dios y era un hombre simple, sin temor de Dios, entonces era una presa fácil para, como hablamos de un joven, para una mujer. ¿Por qué? Porque mire, para ser sincero, las palabras de una mujer son agradables. O las palabras de un hombre hacia una mujer, a ella le son muy agradables también. Pero, ¿qué es lo que tenemos que ver en esto? La autoestima que el hombre o la mujer tengan. Si la mujer tiene una baja autoestima, eso quiere decir que los muros espirituales en su vida están muy bajos. Necesitamos tener muros altos para que el enemigo no entre. Y si el enemigo con una carrera y un salto va a entrar, entonces no estamos protegidos. Todo esposo y toda esposa deben de tener una autoestima fuerte, estable, una autoestima la que debe de tener. ¿Qué significa autoestima? ¿Qué significa la autoestima? Es lo que tú piensas de ti mismo. Esa es la autoestima, lo que tú estás pensando de ti mismo. ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? Vamos a pedirle nuevamente a, a, a Ricardo que nos ayude a leer un texto de la Biblia en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Y vamos a leer específicamente el versículo 3. Sí, el versículo 3. ¿Qué dice el versículo? Capítulo 12, 3. Sí. Okay. Dice la palabra, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, gracias. Vean qué interesante lo que dice Pablo aquí. Dice que cada quien piense de sí. Es decir, eso es la autoestima. ¿Qué crees tú de ti mismo? ¿Qué piensas tú de ti mismo? Por eso dice el pasaje ahí, bien claramente dice, sino que piense de sí con cordura. Piensa de ti mismo, pero con conocimiento. No pienses de ti con ideas ilusorias, con cosas efímeras.
No, piense decir con cordura. O sea, en otras palabras, ¿qué dice la Biblia de mí? Para que yo piense conforme la palabra. Y por eso dice el pasaje ahí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, la fe en qué está, en la palabra. Entonces está diciendo el Señor que nosotros debemos de tener un pensamiento de nosotros mismos, pero que sea conforme la palabra. Eso es precisamente alguien que piensa de sí, como dice la Biblia, tiene una buena autoestima. ¿Qué dice Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para Dios? Y eso va a ser importante para mí. Entonces, si yo no tengo una buena autoestima con Dios, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener una autoestima deficiente, basada en otras cosas que este mundo me enseña, que podría ser basada en lo académico, basada en las cosas materiales, basada en la familia que vengas, el apellido que tengas, basada en tus habilidades personales, en tus amigos, etcétera. O sea, si tu autoestima depende de todas esas cosas, no es nada bueno. Si tu autoestima depende de que eres una mujer esbelta, bonita, o un hombre con muchas capacidades, entonces estamos mal, porque todo eso se pierde con el tiempo. Entonces, no estás pensando de ti mismo conforme la palabra, sino conforme este mundo. Y ahí en el versículo anterior dice que no nos conformemos a este mundo, sino a la palabra de Dios. Ahí está bien claro. Pero si tú no tienes una buena autoestima, eres una presa fácil para cualquier persona. Y esto lo saben los comerciantes. Los comerciantes a veces quieren llegarle a la gente que tiene baja autoestima. Mira, cómprate esta camisa y vas a tener pegue entre las mujeres. Ah, pues yo quiero esa camisa porque yo quiero tener pegue. Cómprate este aparato y si tú tienes este aparato en tu casa, todo el mundo te va a apreciar porque va a decir, el fulano ya tiene ese aparato, cómpralo. Sí, sí, yo necesito ese aparato. Y si tú andas buscando este tipo de cosas para fortalecer tu autoestima, estás mal. Ese aparato con un rayo se te puede fundir y ya se acabó tu autoestima, se vino abajo, al suelo. Entonces, tu autoestima, o sea, lo que tú piensas de ti mismo es muy importante y debe de ser conforme la palabra. Pero mira qué interesante cómo son las palabras de la mujer. Dice así, versículo, Proverbios capítulo 5, 1 y 3. Dice que ahí en esos pasajes, dice que las palabras de la mujer destilan miel, o sea, son dulces, son dulces como miel. Dice que son más blandos que el aceite. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando la mujer comienza a hacer halagos a un hombre, se lo convence súper rápido. ¿Por qué? Si el hombre tiene baja autoestima. Pero si el hombre está bien alimentado espiritualmente hablando, esta mujer va a decir cosas y no le vas a hacer caso. No, 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 apártate, no tengo interés en estarte escuchando. Pero cuando la mujer viene y le dice cositas bonitas, ay, me gusta, ya uno vuelve otra vez a forzar las circunstancias para estar con ella otra vez y que te vuelva a decir cosas bonitas. Me gusta tu cabello, me gusta tu nariz, me gusta tu acento de voz, qué bonita como muy elegante el acento. Y tú, qué bonito lo que me está diciendo. Y ya me gusta eso. Y ahí dice que son palabras que destilan miel, blandos como el aceite. En Proverbios 6, 23, 24 dice también que las palabras de ella son blandas. Su lengua es una lengua blanda, como quien dice, es una lengua agradable. Ella habla y a ti te gusta lo que ella va diciendo y cómo te aprecia, cómo te ve. Entonces, ¿a quién estás creyendo? ¿Quién te aprecia? ¿Dios te aprecia o la mujer te aprecia?
¿por quién vas a sentirte apreciado al final de cuentas? Si te sientes apreciado por la palabra, entonces estás bien. Pero si te sientes bien y apreciado por la mujer o por el hombre, ya vas mal. Entonces, en otras palabras, o escuchas la voz de Dios o escuchas la voz de la mujer o del hombre. Dice en Proverbios 7, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. A este hombre simple fue rendido. ¿Eso qué quiere decir? Que fue vencido, que fue conquistado por la suavidad. Mira qué interesante, la suavidad de sus muchas palabras. Las palabras de una mujer o la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás escuchando? Recuerda que el resultado de esto puede ser la vida y la muerte. Puede ser a quién estás escuchando. Puede ser el resultado rescatar tu hogar o destruir tu hogar. Apartarte hasta de tus amigos. Y eso es destrucción. Y eso es lo que busca el enemigo, destruirte, acabarte. ¿Por qué entonces dice la Biblia que la mujer o el hombre, sus palabras destilan miel, son blandas y son suaves? Bueno, la mayoría de las situaciones de infidelidad que yo personalmente he conocido no provienen de un deseo físico, no provienen de circunstancias o situaciones sociales, sino precisamente de problemas de autoestima, porque fueron conquistados, tanto el hombre como la mujer, fueron conquistados. Suavemente, suavemente, fueron entrando, hasta que finalmente ya los tenían cautivos. Entonces, si nuestra autoestima está baja, entonces eso es una puerta abierta para que el enemigo nos destruya. Y si una persona tiene una baja autoestima, sube a un avión, se sienta en el avión y llega la hermosa y le dice, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? Y tú dices, wow, me están sirviendo y mira qué amabilidad la que me está mostrando. Aquí me quieren en este avión. Sientes tú que ahí te están dando aprecio, cariño. No, si ella lo hace con todos, si ese es su trabajo. Pero como tú tienes bajo estima, ya estás cayendo allí, tú solo estás cayendo en la trampa. Pero debemos de tener cuidado. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo estás haciendo tu evaluación personal? ¿Cómo te evalúas a ti mismo? Así que cuidémonos, fortalezcamos nuestra autoestima para conforme la palabra, no conforme este mundo. Hay hombres que creen que entre más mujeres tengan, son mejores hombres. Son hombres que la saben hacer. Son hombres que exitosos. ¿Por qué? Porque han tenido varias mujeres. Oye, lo que estás diciendo es que tienes una baja estima bien baja, tu autoestima, y son las mujeres las que te la mantienen. O sea, lo que estás diciendo en el fondo es que definitivamente no eres una persona equilibrada, sino una persona que está siendo desquebrajada su vida y su autoestima va por ahí. La mayoría de los hombres que tienen una mujer, otra y otra, ¿sabes qué? Terminan solos. Mueren solos allá en una habitación ellos solitos. Y he visto la historia, el fin de muchos hombres que se la llevaban de mujeriegos y no terminan bien. Ni conservaron un hogar, ni conservaron el otro. Si no tienen hijos por acá, hijos por allá, pleitos entre ellos, las mujeres, y él finalmente lo terminan traicionando como él traicionó a muchos, etcétera. Como decían una mira, recuerda cuando lograste conquistar
al corazón del hombre y dejó a su esposa, le dice a otra mujer, recuerda que la plaza de amante la dejaste vacante. O sea, en otras palabras, si tú te conviertes en la esposa, ok, la plaza está vacante, la de amante. Puede llegar otra mujer y va a ser la misma historia, la misma historia. Pero recuerda, si tú estás entrando en conversaciones sospechosas, aléjate, apártate. Si estás acercándote a una conversación que te comenzó a gustar y no es tu esposa con la que estás hablando, no es tu esposo con el que estás conversando, mejor apártate. Y sin razón, nada más apártate y ya, no tienes que estar dando razones, simple y sencillamente obedece al Espíritu Santo. Como dice la Biblia, si no haces eso, como dice acá, ¿qué le pasó a este hombre simple? Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Oye, toma consejo. Probablemente esta clase y este tema está llegando en un momento importante de tu vida y Dios te quiere enseñar esto, para evitar que caigas en las garras del adulterio, de la infidelidad. Esto comienza aquí en nuestra mente. Y ya dijimos, es espiritual, no es físico, no es social, no es circunstancial, sino el problema es aquí, cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Hay personas que cuando están pasando por momentos de desánimo, están débiles. Y él lo sabe y por ahí puede llegar. Hay personas también que están pasando por momentos en que no han alcanzado sus metas. El enemigo lo sabe y por ahí también puede acercarse para decirte no te preocupes. Si un hombre está deprimido y una mujer llega para levantar lo que no es su esposa, eso va muy mal. Ya comenzó muy mal. Si las cosas no están yendo bien en casa, si no te estás llevando bien con tu esposa, ahí tienes las puertas abiertas para que el enemigo entre y conquiste cualquier persona tu corazón. Debes de tener un gran cuidado de esto. No es cuando tienes problemas con tu esposa o esposo, no es el momento de ir y buscar allá afuera. No, es el momento de protegerte porque estás muy débil. Y alguien piensa, no, pues si a mí me falló, pues yo le voy a fallar a él también. Si él me fue infiel, yo también le voy a ser infiel. No, eso no tiene sentido, eso es venganza y la venganza es del Señor. Tú mantente fiel a tu pacto y deja que el Señor trate, porque dice a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios, no tú, sino Dios lo va a hacer. Entonces, si hay una persona que te agarra en momentos débiles, puede comenzar muy amable, muy amablemente. Quizás te comience a dar servicios que son inofensivos. Una llamadita, hola hermana, ¿cómo estás? Qué bonita te ves con ese vestido de color X. O comienza un pequeño comentario. Ah, mira, pues qué agradable platicar contigo, a ver cuándo seguimos platicando. Y ella dice, fue agradable platicar con él. O sea, me gustó que me haya dicho eso. Y ya te quedas pensando, ya con eso que sembró allí, ya estás pensando, pensando. Precisamente esos pensamientos son los que tienes que quitar. ¿Para qué? Para no darle lugar al diablo, para que el diablo no se meta. Y puede ser que venga un hombre y te trata, te abre la puerta del vehículo o que te pueda subir una grada y que muy atento que te recoge la bolsa, te ayuda para llevar la carga y te dice cómo estás, quieres un agua y comienza a ser muy atento y comienza a darte ciertas atenciones. Tú dices, este hombre es valioso, este hombre vale la pena, este hombre, y comienzas a darle valor a lo que te está diciendo.
ya estás cayendo en el problema. Porque estás oyendo las palabras del hombre y no las palabras de Dios. Y estás dando pasos y decir, bueno, me gustaría otra reunioncita con él. Y poco a poco recuerda que aquella que dijo que nada más iba por un cafecito, terminó en el motel. Y ten mucho cuidado con eso. Entonces, él puede ser que te acepte tal cual tú eres. Quizá tu esposo no, pero él sí. Y te dice cosas muy bonitas, muy atractivas. Me gusta cómo caminas, se ve bien elegante, cómo te mueves, muy bonita, bien este, elegante te ves, ¿verdad? Entonces, y me gusta tu punto de vista, me gusta cuando hablas, el tono de tu voz, el cabello, me gusta la tez de tus mejillas, y comienza a dar detallitos y ya la mujer está pero cautivada, porque estás oyendo la voz del hombre, no la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a oír? ¿La voz del hombre o la palabra de Dios? Ahí está la decisión. Esa es importantísima, la decisión. O qué pasa con las mujeres. El hombre en casa puede ser destruido. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Es decir, que la mujer misma puede inhabilitar a su esposo, inhabilitarlo por completo, decirle, nunca haces nada bien, siempre llegas tarde, estás, cuando te digo que me hagas algo, no lo haces, te mando a buscar algo, no lo encuentras y nada te sale bien, eres un hombre fracasado y comienza a decirle, por eso dejaste la universidad, por eso nunca graduaste, por eso, y poco a poco lo va bajando, lo va bajando, lo va bajando al hombre a tal nivel que el hombre se siente hecho trizas. Y la mujer, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien porque le dijo sus verdades. Y yo estoy empoderada y ahora yo me siento libre porque yo tengo la libertad de decir estas cosas y que no sé qué. Sí, estás empoderada y vas a destruir tu matrimonio bien empoderada. ¿Por qué? Porque estás en contra de la palabra de Dios. Estás destruyendo tu propio matrimonio cuando la Biblia dice que debes de respetar a tu esposo, que debes de amar a tu esposo y tú misma lo estás destruyendo. Y no va a decir cosas tan fuertes como me avergüenzo de haberme casado contigo, quizás nunca lo va a decir, pero lo va a insinuar. Y cuando este hombre está muy bajo, puede ser que el enemigo dice, uy, ahora le voy a mandar a la fulanita y la fulanita va a llegar muy amable, muy atenta, muy generosa y le va a decir, mira, quiero que tomes de mi vaso de refresco. Está tomando algo, pruébalo. Y le da de su vaso y él dice, oye, esto es de su vaso me está dando, qué confianza la que me está ofreciendo esta mujer y mi esposa no me da confianza. Y esta me está diciendo que yo tengo buenos criterios y aquella me dice que no hago nada bien. Y esta me dice que como yo veo las cosas, le gusta, que yo como hago las cosas, le gusta, que le gusta mi deporte, como yo lo practico, que le gusta esto. Y entonces el hombre prácticamente está escuchando la voz de la mujer y no la voz de Dios. Tu compromiso, el hecho de que tu esposa te haya degradado, no te da la libertad para entregarte en los brazos de una mujer, sino sigue oyendo la palabra de Dios. Es más, ya no oigas la voz de tu esposa, porque te está destruyendo. Oye la voz del Señor. Y tanto una mujer fuera de casa como la mujer de tu casa te pueden estar destruyendo. Pero tú, la indicación acá es, ¿estás oyendo la voz de Dios o la voz de la mujer? Si eres un hombre o si eres una mujer, que el hombre la degrada y la trata muy mal, la obliga a hacer cosas indebidas, entonces la mujer está, pero bien desvalorada. Pero, ¿qué vas a oír? ¿La voz de tu esposo o la voz de Dios?
Escucha la voz de la palabra de Dios, no la voz aún de tu propio esposo si te maltrata. Ahí ten mucho cuidado. Hay personas que cuando están entrando a la vejez se vuelven vulnerables porque quieren ver, intentar a ver si todavía las pueden. Y para eso, pues, compran ropita nueva, ropa de colores, se compran un carro deportivo y tratan de vestirse como jóvenes, se recortan y se pintan el cabello y quieren aparentar una edad diferente y no dicen su edad. Y entonces comienza a hablar de las historias bonitas del pasado, a exaltar sus virtudes pasadas. Yo hacía esto, todo eso, ¿por qué? Porque no tiene buena autoestima, porque la edad se lo está acabando. No, ¿qué quiere decir esto? Que tu autoestima estaba basada en tus habilidades, en tus bondades físicas y no en la palabra de Dios. Y vuelvo otra vez a decir, ¿qué estás oyendo? Que cuando subes la grada ya, ay, ya no aguantas porque estás cansadísimo y tú dices, no, pues ya estoy viejo, ya no aguanto y ya no sirvo. No, 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 pero ¿cómo es posible? Y viene una chica por ahí, te dice un par de palabritas, ya te vuelve a levantar y no, 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 qué bonito lo que me dijo. Y allí, ¿por qué? ¿Qué estás escuchando? ¿La voz de Dios o la voz de una mujer? ¿O la voz de un hombre o la voz de Dios? Entonces, tu autoestima es importante. ¿En qué estás basando tu autoestima? ¿En qué estás sosteniendo el valor que tú tienes como persona? Eso es importante. Tú no vales más ni menos porque tengas más o menos cosas materiales, porque tengas mucho dinero o porque tengas carros o porque tengas propiedades o porque ya tengas una casa o porque la tengas llena de cosas. La casa no vales más ni menos, sino debes de evaluarte en base a lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante. Y que tu autoestima dependa de lo que Dios dice, no lo que dicen los hombres, aun cuando sea tu cónyuge, aun cuando sea él o ella, debes de estar muy consciente de a quién estás entregando tus conceptos personales. Por ejemplo, el Señor Jesucristo define su dignidad personal, él se autovalora, el Señor Jesucristo. Él dice, ¿qué pensaba de sí Jesús? Su autoestima de Jesucristo estaba bien, bien fácil. Vamos a pedirle nuevamente aquí a nuestro hermano Ricardo que nos lea, por favor, el capítulo de Juan, el apóstol Juan. Vamos a leer el capítulo 13. Juan, Juan 13. Juan 13. Juan 13. Ajá. ¿Qué Juan 13. versículo, hermano? Vamos a leer el versículo comenzando 3, versículo 3 y 4, nada más, 3 y 4. ¿Qué dice? Ok. Dice el 13, ¿verdad? Sí, 13, 3 y 4. Ajá. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ok, gracias. Ya sabemos lo que iba a hacer, a lavarle los pies a los A discípulos. los Pero discípulos, sí. el Señor dice, sabiendo Jesús, sabiendo Jesús. Allí el Señor Jesucristo hace un resumen de lo que él pensaba de sí mismo, o sea, de su autoestima. Y es importantísimo que nosotros entendamos eso de Jesús. Sabiendo, dice ahí, el Señor contesta las 3 preguntas existenciales. ¿Quién soy?
¿de dónde vengo y a dónde voy? Las tres preguntas las contesta. Dice, ¿de dónde vengo? Pues yo vengo del Padre. ¿Quién soy? Yo soy el heredero de todo. ¿Y a dónde voy? Yo voy al Padre. Y entonces Jesús dice, bueno, lo que yo soy no lo puedo perder para nada, aun cuando haga actividades de siervo, de un esclavo, como era lavar los pies. Y dice, sabiendo él quién era, mira qué interesante, sabiendo, ¿qué es lo que sabes tú de lo que Dios dice de ti mismo? ¿De dónde vienes? No pienses tú que vienes de una familia tal o que vienes de tal lugar. No, vienes de ser un verdadero creyente. Vienes de nacer de nuevo. Vienes del Padre. ¿Y quién eres? Pues, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy ingeniero. No, no te estoy diciendo cuál es tu profesión. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ah, pues yo soy el hijo de fulano. No, 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 tampoco es. ¿Y quién eres? No, pues yo soy el dueño de... No, tampoco. ¿Quién eres? Tú eres el hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. En tu sangre espiritual, digamos, tu sangre espiritual, en tus venas, corre sangre real, sangre de Dios, porque eres un hijo de Dios. Eres hermano de Jesucristo y por lo tanto coherederos con Cristo. Si Cristo es el heredero de todo, tú eres coheredero con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que Jesús dijo de sí mismo, lo puedes decir tú de ti mismo. Porque ¿a dónde vas? Vas al Padre. Porque Jesús oró y dijo, Señor, donde yo esté, quiero que ellos también estén. Y si Cristo dijo, voy al Padre, pues también nosotros vamos al Padre. Es decir, la autoestima de Jesús estaba súper bien definida. La pregunta es, ¿cómo está tu autoestima? ¿Sabes que Jesús te ama? ¿Sabes tú que Él te acepta como eres? ¿Sabes que tú eres muy útil en el ministerio, en la vida, en la tierra? Si el Señor no te ha llevado es porque considera que tú eres un elemento importante aquí en la vida. Para Dios tú tienes mucho valor. Imagínate la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Jesús por ti. Él quiere cuidarte, Él quiere protegerte, Él te ama, Él te respeta y te aprecia. O sea, todo eso. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y todo eso es lo que realmente vale. Tú no andas mendigando amor para que una mujer venga a convencerte o para que un hombre venga a convencerte de otra cosa. No, cree lo que dice la Biblia y tú vas a estar seguro y lejos de la infidelidad. Por eso el tema, la infidelidad y la autoestima. Porque o escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del hombre. Y dependiendo a quién estés escuchando, así va a ser. 21 horas. O te acercas o te alejas del Señor. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos a- no tenemos, esta vez no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero pues ahí te dejo la inquietud de todas estas principios importantísimos en la vida. Así que vamos a orar para finalizar. Vamos a pedirle a Miguelito, Miguel Ángel Cáceres, Miguelito Cáceres, para que nos dirija en oración y finalicemos de esta manera. Adelante, Miguelito. Bueno, oramos, hermano. Sí, Bendito Padre, queremos agradecerte por cada uno de los momentos que tú nos das para poder aprender de tu palabra, ser guiados en tu verdad. Gracias, Padre, por cada uno de estos momentos que tú nos das de aprendizaje, de entendimiento, de conocimiento en tu palabra. Padre, oramos para que tú nos sigas dando ese buen deseo de aprender de ti y ser enseñado. Gracias por la vida de nuestro hermano Reinaldo, Señor, y de 5E Internacional. Padre, gracias por usarle para podernos bendecir y poder seguir haciendo tu obra, Dios. Gracias por este grupo. En el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Miguelito. Vamos a finalizar con